Saludos, este es el curso de Imagenología Especial. Nuestro grupo está conformado por Luis Fernando González, Rubén Darío Carmona, Juan Camilo Cortés, Jonathan Cosio y mi nombre que es Natalia Pérez. Vamos a hablar de los medios de contraste en radiología y vamos a empezar diciendo que son sustancias que se introducen dentro del organismo de una persona con el fin de resaltar unos tejidos o unas estructuras para diferenciarla de los tejidos o estructuras adyacentes a esta con el fin de ser más asertivos en un diagnóstico, indicando también que se usa con algunos fines terapéuticos y que estas sustancias pueden ser diluidas con otras sustancias químicas con el fin de proporcionar entonces mejor visualización según el tejido, según la estructura y según la vía de administración. Existen entonces unos tipos de medios de contraste según su estructura química, que pueden ser positivos, neutros o negativos, información entonces que les va a proporcionar mi compañero Luis Fernando González. De las estructuras químicas de los medios de contrastes positivos y negativos. Sabemos que los medios de contraste negativo son aquellos que tienen una absorción de rayos X menor a lo de los tejidos blandos, en los cuales vamos a tener, por ejemplo, lo que es el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es un gas que se encuentra a temperatura ambiente, cuyo número anatómico es 8 y que su forma molecular es O2. Vamos a tener también lo que es el gas carbónico. Sabemos que es un gas soluble en agua, ligado a dos átomos de oxígeno para formar lo que es el dióxido de carbono. Ya en los medios de contraste positivo vamos a encontrar lo que es el sulfato de bario. Sabemos que el sulfato de bario es el principal mineral perteneciente a una clase de medicamentos llamados medios de contraste radiopacos, los cuales tienen un número anatómico de 56, lo que le permite interactuar con los rayos X y así evaluar estructuras como el sistema digestivo. ¿Sí? Vamos a tener un medio de contraste yodado. Sabemos que son esas sales a base de yodo con distinta osmolaridad con respecto a lo que es el plasma. La osmolaridad es esa concentración total de una sustancia para disolverse y expresarse ya sea en osmoles o miles moles por litro de disolvente. ¿Sí? El realce que logran o que se logran con estos medios de contraste van a depender de su cantidad de yodo que contienen, ¿sí? Por ejemplo, la densidad del yodo sabemos que es de 4.92 gramos por un centímetro cúbico, lo que significa que ellos van a tener tres átomos, ya sea en un monómero o 6 en un dímero, ¿sí? Monómero significa una molécula pequeña y dímero significa la unión de dos moléculas monómeras. Eso es importante saberlo porque esa es la concentración mínima o necesaria para realizar o para lograr una opacidad radiológica adecuada con los medios de contraste, ¿sí? Sabemos también que la osmolaridad de la sangre, es decir, esa concentración es de 290, milosmoles por kilogramo, ¿sí? Sabiendo eso, vamos a clasificar los medios de contraste que son de alta osmolaridad y los de baja osmolaridad, que los de alta osmolaridad clasifican aquellos que están en rangos de 1200 a 2400 milosmoles por kilogramo agua, ¿sí? Y los de baja osmolaridad son los que están entre 200 a 860 milosmoles kilogramo agua, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la estructura molecular de esos medios de contraste o su número de núcleos van a tener siempre un núcleo de benzoico, los monoméricos, y los diméricos van a tener dos núcleos de benzoicos. Pero esos dos o un núcleo van a tener siempre, van a estar unidos a tres átomos de yodo para así darle una clasificación y un nombre al medio de contraste. Por ejemplo, en los iónicos vamos a tener, por ejemplo, los monoméricos, vamos a tener el medio de contraste el telebris. El telebris es un medio de contraste de alta osmolaridad. Y en los diméricos vamos a tener lo que es el hexabrit, que es un medio de contraste de baja osmolaridad. En los no iónicos, en clasificación monoméricos, vamos a tener lo que es el omnipaque, el cual es de baja osmolaridad, y en los diméricos vamos a tener lo que es el bicipaque, el cual es un medio de contraste de una clasificación de alta osmolaridad, ¿sí? Por eso vamos a tener que los medios de contraste iónicos los medios de contraste iónicos monoméricos, iónicos dimétricos, no iónicos monoméricos y los no iónicos diméricos.
Ahora vamos a hablar entonces del consentimiento informado. En el año de 1993, el Ministerio de Salud de la República de Colombia, mediante la resolución 08430, indica entonces que existe o se debe suministrar al paciente y a sus familiares un documento por escrito y debidamente explícito por el médico especialista, informándole al paciente cuáles son las ventajas, las posibles complicaciones, riesgos o secuelas que pueda tener mediante el suministro del medio de contraste. También es necesario informarle al paciente y a su familia el manejo o tratamiento que se le va a dar en caso tal de que presente alguna reacción adversa a dicho medicamento. Vamos a hablar entonces ahora de las vías de administración. Según el medio de contraste y según el tejido que vaya a visualizarse, vamos a encontrar entonces que vamos a proporcionarle al paciente vía oral un medio de contraste varitado para ver entonces el tracto gastrointestinal mediante rayos X o una tomografía o una resonancia magnética en sus diferentes estudios para visualizar básicamente lo que es el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso y la faringe. Ahora vamos a ver entonces la vía de administración rectal o por medio de un enema que se usa mediante una tomografía, mediante los rayos X convencionales y en algunas oportunidades se usan también entonces materiales yodados para ver entonces el tracto gastrointestinal inferior, básicamente el colon y el recto. Otra de ellas entonces es el intravenoso. Yo creo que es una de las vías más usadas para el medio de contraste, es el que más estructuras logra resaltar. Se usan entonces materiales yodados para la tomografía y la radiología convencional. Se usa el gadolinio para la resonancia magnética y vamos a visualizar entonces que introduciendo el medio de contraste vía intravenosa vamos a poder ver entonces órganos internos del tracto gastrointestinal, el sistema vascular, cerebro y en su gran mayoría los tejidos blandos, órganos como las vísceras, el hígado, la vesícula, páncreas, riñones, corazón, pulmones, intestino grueso y delgado, el estómago, el útero, la vejiga. Y vamos a hablar entonces de vasos vasculares cerebrales, cuello, tórax, abdomen y algunos músculos, piel y grasa. Mediante la vía de administración vaginal vamos a usar entonces un material yodado para hacer mediante una fluoroscopia, básicamente para hacer un estudio llamado la histerosalpingografía que se realiza a las mujeres en caso de algún inconveniente de infertilidad, y este medio de contraste nos va a ayudar a resaltar las trompas de falopio. Tenemos también entonces el medio de contraste que se hace por medio intraarticular, como su nombre lo dice, entonces se va a suministrar la sustancia directamente en la articulación. Se usa el yodo o el gadolinio y se usan diluidos en esta oportunidad con soluciones fisiológicas. Se hace entonces medio tomografía de resonancia en estudios llamados artrografía o artroresonancia. Vamos a ver entonces, como su nombre lo dice, las articulaciones para poder visualizar entonces bien sea muñeca, tobillo, rodilla, hombro, en fin, la articulación en específico. Tenemos entonces la vía de administración intraarterial, más conocido como angiografía o arteriografía. Se va a suministrar un medio de contraste yodado para la angiografía o se usa el gadolinio en pacientes que puedan llegar a presentar alguna reacción alérgica al yodo o pacientes que tengan ya entonces previamente patologías renales. Vemos entonces que podemos visualizar arterias y básicamente se usan
para hacer angiografía. Vamos a hablar entonces de las dosis que se suministran al paciente para realizar los estudios, pero no podemos dar entonces unas medidas o unas dosis específicas debido a que todo ello va a depender del análisis que haga el especialista según el tipo de estudio, según el tipo de paciente, el peso y el estado físico del paciente. También influye entonces la edad del paciente, la estructura que vaya a verse, pero no podemos entonces indicar o dar una indicación específica de una dosis estándar debido a que el estado del paciente es primordial para poder indicar la dosis del medio de contraste. Vamos entonces ahora a hablar de la clasificación o de las reacciones adversas a los medios de contraste, que están dadas básicamente en una escala donde se clasifican como un riesgo leve, un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. Se consideran entonces algunas situaciones para el riesgo leve, que son pacientes que nunca han tenido un antecedente que pueda sugerir que vaya a ser una reacción adversa al medicamento. Los pacientes de riesgo bajo son aquellos pacientes que tienen de pronto algún antecedente patológico y se puede sugerir alguna nefroprotección. Los pacientes de riesgo moderado son aquellos pacientes que ya han tenido en situaciones anteriores o en estudios anteriores alguna reacción adversa a algún medicamento. A estos pacientes se les realiza entonces o se les proporciona un agente nefroprotector. Y están entonces los pacientes con riesgo alto, que son aquellos pacientes que ya han tenido anteriormente reacciones adversas o que tienen algunas patologías previas o que según su edad el especialista entonces puede considerar que para hacer el estudio contrastado es necesario entonces hacer un proceso de radioprotección, de nefroprotección. Tenemos entonces algunos tratamientos a las reacciones adversas de los medios de contraste. Lo primero sería entonces categorizar la reacción que está teniendo el paciente, tratar entonces el paciente según la reacción, en caso tal de que sea necesario derivar al paciente a la institución o al área indicada según la reacción del paciente. Y es absolutamente necesario que si el paciente tiene una reacción, sea entonces anexada a la historia clínica la reacción que ha tenido el paciente y el tratamiento que se le dio al paciente. Pueden existir entonces unas reacciones ansiosas, otras reacciones que son físicas, pueden ser náuseas o vómitos. También existen unas reacciones leves de urticaria o de algunas alergias. Existen unas alergias mayores. Puede existir entonces la hipotensión y la taquicardia, el broncoespasmo y las convulsiones. Entonces, para cada una de estas es necesario tener una reacción o derivar al paciente al área indicada en caso tal de que presente entonces reacciones mayores. Para la ansiedad se debe calmar entonces al paciente, brindándole algunas indicaciones de lo que se le va a realizar al paciente, tratar de calmarlo y proporcionarle la mayor información posible. Entonces, si presenta vómitos, se debe de administrar algunos antieméticos o antinauseosos, ¿sí? En caso tal como indicamos anteriormente que presenten entonces unas reacciones mayores alérgicas, si es necesario derivar al paciente. Existen también entonces unas contraindicaciones para el uso de los medios de contraste. Básicamente podríamos decir que están divididos según entonces las edades. Pacientes que sean menores de 1 año o mayores de 60 años hay que tener entonces algunas indicaciones o ser más específicos en el trato del medio de contraste,
Esto ya lo determinará entonces el especialista indicado. También existen entonces las reacciones alérgicas menores o las mayores de las que hablábamos anteriormente, según hayan presentado anteriormente o sean patologías ya del paciente, se deben entonces tener algunas precauciones mayores. Pacientes que hayan tenido entonces antecedentes de asma, reacciones anteriores que ya tengan al medicamento o al medio de contraste, algunos estados metabólicos y enfermedades previas como lo son la diabetes, enfermedades de las tiroides, pacientes que tengan inconvenientes de hipertensión arterial, son pacientes con los que hay que tener entonces unos cuidados especiales una indicación específica del especialista. Existen entonces unas contraindicaciones especiales para estos pacientes que tienen entonces inconvenientes renales, que pueden llegar a sufrir entonces algunas insuficiencias renales agudas. Por eso estos son pacientes que requieren un análisis más específico. Esto sería todo. Estas son las referencias de nuestra búsqueda para la realización del trabajo y muchísimas gracias.